Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de nuestra semana de evangelismo virtual. Ha sido para mí un gusto estar todos estos días con ustedes a través de esta plataforma. Nos hemos gozado al escuchar cada uno de los temas que Dios ha preparado para nosotros. Esta semana, como saben, se ha titulado El Poder de la Esperanza. Y hoy vamos a atender un tema que es muy importante y lleva por título Ciclos de muerte. Pero antes vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios al estudiar su palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos suplicar que tu bendición pueda asistirnos, que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones de cada una de las personas que están aquí y que no se vayan sin ti esta noche, que puedan tener un encuentro contigo y que puedan tener la firme seguridad de que tú has hablado a través de tu palabra. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta semana hemos estudiado del gran amor de Dios. Hemos hecho un viaje maravilloso al recorrer diferentes aspectos de la relación de Dios con el hombre y de su deseo de estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aún los más difíciles. Aprendimos que es a través de la fe como podemos avanzar en medio de la oscuridad, siguiendo la voz de Dios. Entendimos que si queremos ser salvos, solo tenemos que reconocer que somos pecadores y cambiar nuestras riquezas por Cristo. También aprendimos que Dios puede sacar a cualquier persona de las prisiones de oscuridad en las cuales se pueda encontrar y que si es necesario utilizará el recurso de arrastrarte con tal de salvarte, así como lo hizo con Lot. También hemos entendido que el encuentro con Jesús es la diferencia y hoy veremos lo que podría pasar si tú te vas de esta semana de evangelismo con las manos vacías, sin haber aceptado a Jesús. La historia de hoy la vamos a encontrar en el libro de Jueces. Quiero invitarte para que abras tu Biblia. Por favor, si no la tienes ahí a la mano, en este momento ve y busca tu Biblia. Es importante que la tengas abierta. Vamos a estar leyendo muchos textos y definitivamente no querrás perdértelos. El libro de Jueces, vamos a buscarlo. Mientras ustedes terminan de encontrar su Biblia, quiero colocar algunos elementos importantes del contexto de esta historia. Número 1, el pueblo de Israel había deambulado 40 años en el desierto por haber desobedecido a Dios. Quiere decir que esta historia de la cual vamos a tratar tiene que ver con el pueblo de Israel. Su líder, Josué, acababa de morir y ellos, este grupo de personas, eran la segunda generación de israelitas, eran los hijos de todos los que habían desobedecido a las órdenes de Dios. Estas personas definitivamente estaban viendo el cumplimiento de la entrega de la tierra prometida y Dios les había pedido algo bien sencillo. Eso que Dios les había pedido se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, los versículos 16 al 18. Quiero invitarte para que vayas a tu Biblia, al libro de Deuteronomio, el capítulo 20, los versículos 16 al 18. Y dice así: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. El deseo de Dios es que cuando los israelitas pudieran poseer esta tierra, se deshicieran de todas las personas que estaban habitando esas ciudades, esa tierra, porque habían alcanzado el límite de la ira de Dios, y así como los habitantes de Sodoma y Gomorra debían ser destruidos. De esta forma, el pueblo de Dios se había convertido en el instrumento de Él para exterminar, para deshacerse de estas personas
que básicamente habían rebasado el límite de la ira de Dios. Así que la indicación que Dios le dio a los israelitas fue muy sencilla. Cuando lleguen a la tierra prometida, no dejen a nadie ahí para que puedan ustedes adorarme a mí sin ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Ahora sí vamos al libro de Jueces, el capítulo 1, el versículo 25, y vamos a leer algunos otros textos. Jueces 1, versículo 25. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel hizo con relación a esta orden que Dios les dio muy clara? Dice el versículo 25, y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y la Biblia dice en el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas. El versículo 28 dice, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. El versículo 29 dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó en medio de ellos. El versículo 30 dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. El 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. El 32, moró Aser entre los cananeos. El 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Y entonces dice el versículo 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres. Vemos entonces que lejos de cumplir con la indicación que Dios les había mandado, fueron en una dirección contraria. Y es que desobedecer a los mandatos de Dios siempre va a traer consecuencias. Y para ejemplo tenemos el caso de Adán y Eva. No sé cuántas veces te has detenido a pensar que todo el sufrimiento de este mundo, todas las situaciones horripilantes por las que nos ha tocado transcurrir a la humanidad, dieron su origen en una sencilla indicación desobedecida. Se les hizo fácil a Adán y a Eva entender o confiar que los planes de Satanás eran mejores que los de Dios. Y al final solo fue una mordida. Y alguien podría decir, todo esto solo por haber mordido ese fruto, por haberse comido ese fruto, todo eso. Bueno, pues esto definitivamente, queridos hermanos, nos habla de los efectos del pecado y de lo importante que es para Dios la obediencia. Algunas personas piensan que por incumplir un mandamiento o hacerse una autoconcesión de derechos para pecar un ratito, no va a pasar nada, y que no necesariamente hacerse una pequeña concesión nos va a convertir en malas personas. Lo cierto, queridos amigos y hermanos que nos están mirando esta noche, es que desobedecer a Dios nos va a colocar en un camino diferente al que Dios tiene programado para nosotros. Y ese camino en realidad no es una línea recta, sino un círculo que es lo más parecido a un ciclo, como yo he titulado este sermón, ciclo de muerte. Esto significa que no importa todo lo que tú te esfuerces, todo lo que tú luches, que digas que no te importa, que no te afecta, vez tras vez regresarás al mismo lugar. Un círculo de muerte es caminar en una dirección contraria a la que Dios ha planeado para ti, y vez tras vez estás llegando a la misma situación. Es posible que en algún momento en el pasado alguno de tus familiares, de tus ancestros haya vivido una situación que se juraron no repetir jamás, o tú mismo en tu vida hayas tenido una experiencia que hayas dicho, jamás volveré a pasar por una situación como esa. Pero cuando con tristeza contemplas cómo en el futuro tus hijos, tus nietos, tus sobrinos están repitiendo exactamente lo que tú hiciste, realmente llegamos a una encrucijada, a un lugar donde decimos, ¿por qué se está repitiendo esto otra vez? Nos da la impresión de que estamos viviendo una especie de déjà vu, algo por lo que ya pasamos, algo que ya vivimos está volviendo a repetirse, y esto es justamente porque no podremos salir del atascadero, no podremos salir del hoyo en el que nos encontramos, a menos que resolvamos a obedecer a Dios
por encima de todo. Debemos recordar que para estos momentos que el pueblo de Israel ha decidido desobedecer a Dios, no tiene líder. Moisés tenía ya algunos años que había muerto, Josué acababa de morir, así que ¿quién estaba ahí para reprender al pueblo? ¿Quién se iba a poner delante y los iba a regañar y los iba a ajustar? ¿Quién iba a ajustar cuentas con ellos? Pues bueno, es sorprendente que la Biblia nos muestra que un personaje maravilloso apareció en el escenario. Encontramos en el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 1, este personaje. Mira lo que dice la Biblia. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron sacrificios allí a Jehová. Vamos a tratar de entender esto que hemos leído. En primer lugar, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová, si hacemos un estudio breve, sencillo, honesto de la Biblia, vamos a encontrar que es una referencia a Jesús. Es el arcángel Miguel, es Jesús en su estado preencarnado. Como no está Moisés, como no está Josué, él mismo decide ir y hablar con el pueblo. Cuando el pueblo lo escucha, pues no pueden hacer otra cosa más que llorar. ¿Quién de ustedes, si Dios le visitara esta noche, si Dios te apareciera delante y te dijera: es que tú no me has obedecido, es que tú no has hecho esto, que no has hecho lo otro, me has faltado, dejaste de caminar en este punto, en la dirección que yo te mandaba? ¿Qué podrías decirle a Dios? ¿Podrías argumentar algo? ¿Podrías colocar algún pretexto? ¿Con qué cara podrías presentarte delante de Dios si has fallado? Definitivamente no tendríamos que decirle a Dios. El pueblo de Israel tampoco tuvo nada que decir más que llorar. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Ustedes han invalidado mi pacto. Yo les había dado indicaciones bien claras de que no dejaran a nadie en este lugar. ¿Y qué fue lo que ustedes hicieron? Pues lo contrario, hicieron lo que se les dio su gana. El texto dice que después de llorar, el pueblo de Israel ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y aquí hay algo que quiero resaltar. En el Antiguo Testamento se nos muestra que la forma que Dios había establecido para ponerse en paz con Él era a través del ofrecimiento de sacrificios, a saber, que un animalito debía morir en el lugar de la persona. La Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, la paga del pecado es muerte. Si hay pecado, alguien tiene que morir. Y en el caso de las personas que vivieron antes de Jesús, ellos ofrecían sacrificios de corderos, de cabritos, de machos cabríos, porque creían que esos animalitos estaban representando que un día Cristo Jesús vendría a morir por ellos y a pagar por sus pecados. Así que cuando la Biblia dice que este grupo de personas ofrecieron sacrificios ahí a Jehová, lo que está tratando de decir es que ellos pidieron perdón. Ahora te pregunto, querido hermano, si te equivocas, si desobedeces a Dios y le pides perdón, ¿qué crees que Dios va a hacer? ¿Te va a decir: ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vienes a pedirme perdón? No. ¿Qué va a hacer Dios? Lo único que Dios va a hacer, y que la Biblia dice que Él lo hace y que se deleita en hacerlo, es perdonarte. Así como perdonó a este grupo de personas, también Dios puede perdonarnos. Yo sé que muchos de nosotros en alguna ocasión, en un momento determinado de nuestra vida, se nos hizo fácil alejarnos del camino que Dios tenía para nosotros. Hemos estado
posiblemente dando vueltas y vueltas y caminando en estos ciclos de muerte. Y por más que hemos intentado salir por nuestras fuerzas, con asistencia profesional inclusive, por más que hemos intentado hacer que las cosas funcionen en nuestra vida, nos hemos dado cuenta una y otra vez que sin Dios estamos vacíos, que sin Dios no hay nada, que sin Dios la vida no tiene sentido, que sin Dios básicamente estamos viviendo la vida de la viuda de Sarepta antes de encontrarse con Elías, a saber, preparando las últimas leñitas para cocinar lo último de harina que le quedaba para preparar la última torta y entonces morir. Si estás caminando en un ciclo de muerte, querido amigo y hermano, estás perdiendo tu tiempo y estás en la dirección de la muerte y muerte eterna. Pero la palabra de Dios dice que Dios te perdona, pero no necesariamente quita las consecuencias. Y eso es justamente lo que vamos a ver, cómo este pueblo, por una sola decisión, por creerse más sabios que Dios, por entender que ellos podían tomar la vida por sus propias manos, el control de sus decisiones, vamos a ver cómo es que se metieron en muchos problemas. Y de la misma forma, conozco personas que cuando se les hace un llamado para aceptar a Dios a través del bautismo, dicen, no, todavía no estoy listo, no, más adelante, como si de alguna forma fuesen más sabios que Dios, supiesen cuándo van a morir, supiesen cuándo Dios les va a visitar. Querido hermano, querido amigo, no puedes ser más sabio que Dios. Si Dios te está llamando en este momento es porque Él tiene un plan para ti. Él sí conoce qué va a pasar en el futuro contigo. Él sabe cómo, sabe cuándo, sabe dónde y sabe que es lo mejor para ti. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, vamos a seguir leyendo ahí mismo en el libro de Jueces, el versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Y mira lo que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando la Biblia utiliza esta terminología de que fue reunida a sus padres, está diciendo que toda esa generación murió. Y luego dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto nos está hablando de un rotundo fracaso en la educación de los padres. ¿Cómo es posible que el mismo Jesús les hubiese aparecido y les hubiese reprendido, les hubiese hablado y ellos se hubiesen puesto a cuentas con él y aún así sus hijos no se dieran por enterados de quién es Jehová? Y entonces el versículo 11 nos introduce a un estribillo macabro que se va a repetir a lo largo de todo el libro. Mira lo que dice el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Te pregunto, querido hermano, mientras analizas este texto, ¿a quiénes estaban adorando esta nueva generación? A los dioses. ¿Quiénes habían dejado a estos dioses ahí? Los padres de esta nueva generación. De esta manera nosotros entendemos que aun cuando Dios perdonó a esta generación, se fueron a dormir tranquilos esa noche a sus casas diciendo, ay, el Señor me perdonó, el Señor ha sido propicio para mí. La realidad es que las consecuencias permanecieron ahí. Y lo dijo bien claro Jesús, como ustedes no han sacado a estas personas de este lugar, tampoco yo las voy a sacar, y van a ser azotes para sus espaldas y tendrán que ver con ellos. Entonces la Biblia dice que esta nueva generación, en el versículo 11 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora vamos a ver, queridos hermanos, que en casi cada capítulo del libro de Jueces se vuelve a repetir este estribillo macabro. Mira lo que dice el capítulo 3 de Jueces, el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales
y a las imágenes de acera. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Si sigues leyendo la palabra, Jueces 6:1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y si tú sigues buscando en tu Biblia, vas a encontrar que este estribillo se repite una y otra y otra y otra vez. Como lo puedes notar en el capítulo 10 de Jueces, el versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, es posible que tú puedas pensar, como muchas personas han pensado, y me pasó a mí la primera vez que leí este libro, que se está hablando de la misma gente, de la misma generación, que se equivocaron una vez y se volvieron a equivocar y se volvieron a equivocar. Pero querido amigo y hermano, tengo malas noticias para ti, porque cada vez que la Biblia dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, está hablando de una completamente nueva generación. Está hablando de un grupo de personas que ya no tienen nada que ver con los ancestros. Básicamente es una nueva generación. Ahora, si tú te pones a pensar en esta situación, esto significa que las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos afectan a nosotros, sino que tienen un impacto trascendental para la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y los tataranietos. ¿Cuántas generaciones contaste tú aquí? En las veces que dice los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Unas 6, unas 7. Te pregunto, ¿qué sigue después de tataranieto? Los tataranietos engendran ¿a quiénes? ¿Qué serían tuyos? Tataranietos. Realmente no existe una palabra para eso, y la razón es porque no se supone que tú tengas que preocuparte por esa descendencia. Pero bueno, sería irresponsable no hacerlo, porque la realidad es que una mala decisión que tú tomes puede afectar a un gran número de personas hasta que un día alguien se canse, se dé cuenta de que está caminando en ciclos de muerte, que su familia ha estado por tanto tiempo caminando en ciclos de muerte, y entonces diga, ya no más, tengo que romper este ciclo de muerte por la gracia de Dios. Pero entre tanto, ¿cuántas personas, cuántos familiares no pudieron haberse perdido? Querido hermano, definitivamente estamos nosotros ante una de las situaciones más importantes en la Biblia, la decisión por Cristo, o la decisión que es vida, decidir por Cristo es vida, o la decisión por la muerte eterna. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel comenzó a caminar en ciclos de muerte. Cada vez que ellos se miraban en situaciones difíciles, mira lo que dice, vamos a leerlo literalmente para que tú puedas captar. Versículo 16, no, es el 15, dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Aquí justamente estamos leyendo el ciclo de muerte. Mira lo que dice, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, mira, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová, dice, era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero nota, versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Puedes ver el ciclo? Cuando ellos estaban en problemas, buscaban a Jehová. Y mi pregunta es, ¿cómo es que buscaban a Jehová? ¿Qué no? Se supone que no lo conocían. La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por ellos. Pero ¿por qué cuando tenían problemas sí lo buscaban?
Porque así es el ser humano, queridos amigos, hermanos. De alguna forma nos hemos enseñado culturalmente a buscar a Dios solo cuando tenemos una necesidad, a ver a Dios como una llanta de refacción. Solamente cuando tenemos una necesidad de una llanta nos acordamos que traemos la llanta. Es más, a veces estoy seguro que muchos de ustedes, y a mí me pasó en alguna ocasión, ni siquiera me había dado cuenta si traía el carro llanta extra o no hasta que la ocupas. Así sucede con muchas personas. Buscan a Dios solamente en el momento de la necesidad. Estas personas tenían aflicción, clamaban a Jehová que supuestamente no conocían. A causa de sus gemidos, Dios se conmovía, levantaba jueces y los libraba. Pero tan pronto se sentían libres de la situación, de la opresión, volvían a corromperse, dice, más que sus padres, y seguían adorando a los dioses ajenos. Queridos amigos y hermanos, me parece que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios ha sido como una espada de dos filos durante toda esta semana. Hemos realmente entendido que Dios está preocupado por nuestra salvación. Dios definitivamente tiene el deseo de que tú y yo podamos estar un día en su reino eterno, pero a Él le ha placido darnos el libre albedrío. Y por mucho que nosotros lo deseemos en algún momento, Él no va a decidir por nosotros. Eso es prácticamente lo que Dios ha dejado, que la parte que Dios le ha dejado al ser humano que tiene que hacer es seguir a Dios, obedecer su palabra, decidirse por Él. Si tú no te decides por Cristo, seguirás caminando en ciclos de muerte, posiblemente toda tu vida. Y posiblemente un día verás a Cristo venir en las nubes de los cielos, como vimos en un tema anterior, y ese encuentro no será algo maravilloso, será algo terrible, será lo peor que pueda pasarte. Eso, querido amigo, es una pesadilla de la cual necesitas despertar el día de hoy, porque quiero decirte que en Cristo hay salvación, que en Cristo tú puedes vivir una diferencia, tú puedes salir de la situación, no importa la que sea en la que te encuentras. Quiero compartir contigo el impacto que el encuentro con Jesús puede hacer en tu vida si tú se lo permites. Mira lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 5, los versículos 24, 25 y 26. Libro de Marcos, buscamos en nuestra Biblia, por favor. Capítulo 5, los versículos 24, 25 y 26. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le vieron y le dijeron: ¿ves a toda la multitud que todo el mundo te está apretando y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El caso de esta mujer es justamente el caso de un ciclo. No sabemos cuál fue la razón por la cual ella estaba enferma, si era un problema que comenzó súbitamente por algún defecto congénito, pero lo que sí sabemos es que definitivamente representaba una incomodidad física insuperable, y sobre todo en aquellos tiempos donde la higiene no es como las de los días de hoy. Posiblemente tenía un caso severo de anemia, el problema social que esto le podría ocasionar. Las personas, cuando miraban ese tipo de pecados, decían: pues algo hizo, es una mujer impura, se lo merece, y el solo hecho de saber que tenía ese problema le hacía ganarse el rechazo por la sociedad.
la falta de paz mental ante semejante concepto religioso. Es, a lo mejor y sí me equivoqué en algo, soy una pecadora, Dios no quiere verme, estoy en problemas. Sin embargo, vemos que esta mujer gastó todo lo que tenía. Quiero pensar que tenía algunos recursos, porque dice que durante 12 años estuvo tocando todas las puertas posibles. ¿Y sabes cuál fue su saldo? Ser declarada incurable. Así le dijeron muchos médicos: no podemos hacer nada por usted. Básicamente, usted no tiene solución. Ella miraba cómo el tiempo corría y corría. Sin embargo, un día se encontró con Jesús. Un día Jesús apareció en su vista. ¿Y sabes qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de esta mujer? Que no dejó ir a Jesús. Jesús apareció por su horizonte y mientras ella le contempló, sabía que en Él estaba la respuesta. Sabía que en Él podía alcanzar la victoria. Sabía que Él podía sacarle de ese horrible ciclo de muerte. De la misma manera, querido amigo, esta semana Jesús está pasando por tu horizonte. Jesús está cerca de ti. Yo no sé cuál sea el problema que hay en tu casa. Tienes, no sé, algún hijo enfermo, un problema económico, un problema de salud, problemas con tus padres, interrelaciones personales, tu matrimonio. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuántos años has estado tratando de salir de esta situación y vez tras vez te has vuelto a encontrar o chocar contra la pared? ¿Estás frustrado? ¿Estás cansado de pelear? ¿Crees que no hay victoria? ¿Estás a punto de rendirte en alguna situación? Yo no sé cuál es tu problema, pero esta noche quiero volver a repetirte: Jesús hace la diferencia. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede hacer lo que tú ni ninguna otra persona en este mundo puede hacer. Jesús es poderoso y Él puede romper ese ciclo de muerte en el que te encuentras. Él puede sacarte del hoyo más profundo en el que te hayas metido. Puede darte una nueva oportunidad si tan solo decides obedecer su voluntad. Estás caminando en un ciclo de muerte interminable, pero para salir de ese ciclo es tan sencillo como solo obedecer la voluntad de Dios. Y esta noche su voluntad es que tú le sigas, que tú te levantes del lugar en donde estás y digas: Jesús, te entrego mi vida. Ya no lo voy a hacer más a mi manera, ahora será a tu manera. Ya no voy a ser más yo el sabio, ahora tú eres el sabio. Ya no soy yo más el que tiene el control, ahora tú tienes el control. Querido amigo, cuando hagas eso, vas a descansar. Porque en Cristo Jesús no solamente encontramos liberación de nuestros problemas, de las dificultades que nos encontramos, sino que sobre todo encontramos paz aún en medio de los problemas. Y en este respecto, yo debo decir que hace muchos años mi familia salió de un ciclo de muerte. No crecí en un hogar pagano como tal, pero tampoco crecí en un hogar donde se adoraba a Dios. Recuerdo haber vivido algunos episodios muy tristes durante mi infancia, producto justamente del conocimiento de Dios por parte de mi familia. Pero un día llegó un joven pastor a mi casa allá en Nacosari, Sonora. Tocó la puerta, estaba vendiendo libros, ofertó un libro de salud a mi madre que le pareció como si fuera oro molido. No dudó en comprarlo y de alguna forma ese colportor que fue tocado por el Espíritu Santo ofreció estudios bíblicos a mi mamá. Yo tenía alrededor de 11 años cuando este pastor comenzó a visitarnos en nuestra casa. Recuerdo que cuando él llegaba a la casa, nosotros estábamos jugando en alguna parte en la colonia y mi mamá salía, abría la puerta y decía: muchachos, vengan a estudiar, ya llegó el pastor. Y nosotros decíamos: ay, ya llegó el pastor otra vez, ¿cómo no se le olvida hoy? ¿Cómo no se le pasa de largo? ¿Cómo no tiene algún compromiso? Pero nunca se le olvidaba al pastor, siempre estaba ahí fielmente cumpliendo su compromiso de estudiar la palabra de Dios. Cuando ya estábamos centrados en el estudio, me deleitaba en lo que aprendía y a los 11 años, mi mamá, yo tenía 11 años, mi mamá tomó la decisión de romper ese ciclo de muerte. Y sabes que no fue fácil, porque en aquella ocasión
Tú sabes que cuando alguien está por entregarse a Jesús en una familia, los que no son religiosos de pronto se vuelven, es que nosotros somos de tal y tal iglesia, ¿y cómo te vas a convertir? Algo semejante ocurrió con mi papá. ¿Cómo te vas a bautizar en otra iglesia? ¿Cómo vas a hacer eso? Definitivamente no puedes cambiar. Y recuerdo que inclusive él amenazó y dijo, si ustedes se bautizan en esa iglesia, voy a tener que correrlos de esta casa. No podrán estar más aquí conmigo. Y pues fue algo muy difícil para mi madre, pero yo le agradezco porque ella tuvo el valor de aceptar a Jesús sin importar las consecuencias. Ella tomó la decisión de romper ese ciclo de muerte en ese momento. Ella no estaba pensando, ella no sabía que posiblemente de esa decisión uno de sus hijos sería pastor y estaría llamando a muchas personas al arrepentimiento. ¿Y sabes por qué te digo esto, querido hermano? Porque tú no sabes qué es lo que Dios tiene para ti. En tu sabiduría, tu limitada sapiencia, tu visión corta, piensas que lo que estás haciendo es lo mejor, pero no sabes que lo que Dios tiene para ti es infinitamente superior. Lo que Dios tiene para ti, el ideal que Él tiene para sus hijos, está por encima del más sublime pensamiento humano. Finalmente, mi madre y nosotros nos bautizamos. Recuerdo mi mamá estaba embarazada de mi hermanita más pequeña y como quien dice nos bautizamos todos excepto mi papá. Fue a escondidas, nadie en casa, mi papá no se enteró, nadie, no se publicó nada, prácticamente fue en secreto. Y un día cuando mi papá y mi mamá estaban acalorados, mi mamá le dijo, y para que se te quite, ya nos bautizamos. Y mi papá hizo, ¿qué? ¿Cómo es que ya tomaron esa decisión? Y ese día cumplió su promesa, prácticamente nos echó de la casa. Fue algo muy duro, pero finalmente después de algunos días, semanas, él recuperó la conciencia y dijo, no vale perder a mi familia por simplemente una decisión como esta. Fue, buscó a mi mamá y finalmente se reconciliaron. Y después de muchos años, cuando ellos habían emigrado a los Estados Unidos, un día estaba estudiando en la universidad, la licenciatura de teología, y mi madre me envía una foto donde veo que también mi padre está descendiendo a las aguas bautismales. Eso fue algo hermoso para mí, porque dije, finalmente estamos todos en el camino que Dios quiere que nosotros estemos. Esta noche yo quiero invitarte, querido hermano, amigo, no te vayas con las manos vacías. No dejes que Jesús desaparezca en el horizonte. Si Él está aquí, es porque realmente ha venido por ti, porque desea rescatarte. Está tocando la puerta de tu corazón. Lo único que tienes que hacer es abrirla. Humíllate delante de Él. Quita la soberbia, quita el orgullo. Deja de pensar en lo que los demás van a pensar. Acepta a Jesús, porque esta noche te está llamando a que rompas ese horrible ciclo de muerte. En Jesús, querido amigo, hay victoria. A través de Él somos más que vencedores. Hoy tú puedes ser un vencedor y cambiar el curso no solo de tu vida, sino la de tu familia y de las futuras generaciones. Pregunto, ¿quisieras aceptar a Jesús esta noche? Ponte de pie. Ahí donde estás, ponte de pie, porque Dios es quien te llama. Es Él el que te está llamando y definitivamente el plan que Él tiene para ti es un plan maravilloso que te hará inmensamente feliz. Yo no te puedo ver, pero sé que por fe estás colocado de pie y voy a hacer una oración por ti para que Dios bendiga tu decisión. Oremos. Querido Padre Celestial, de manera muy especial queremos colocar a todas estas preciosas almas en tus manos. Muchos de ellos el día de mañana habrán de bautizarse. Yo pido que tú les toques el corazón y que ellos puedan llegar a romper ese ciclo de muerte y puedan formar parte de la familia celestial. Pero también te ruego por todos aquellos que se quedaron al margen del sillón, que se quedaron a punto de levantarse, pero algo más fuerte que ellos los detiene, algo no los deja tomar la decisión por ti. Te ruego, Dios, que esta noche quebrantes las cadenas del enemigo, rompas los ciclos de muerte, toques sus corazones
y puedan decidirse por ti. Te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana.